Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todas. Soy Jorge Luis Mazón y estamos en una semana más de Los Procesalistas. Estoy muy contento de darles, como siempre, la bienvenida a otro de nuestros programas. Tengo que agradecer, como siempre, y ya saben ustedes, a los auspiciantes que tenemos y que hacen posible que Los Procesalistas lleguen semana a semana a ustedes en todos los sitios desde donde nos siguen, en el Ecuador, fuera del Ecuador también. Este es un programa que se produce por iniciativa del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, el Colegio de Abogados de Pichincha y nuestros queridos chicos de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuelas de Derecho. Pronto les cuento que vamos a tener algunas novedades con ellos también. Hemos tenido una reunión muy productiva esta semana con la directiva de la federación y están con ganas de desarrollar en cooperación con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal algunos proyectos que ya poco a poco les iremos contando. Gracias por unirse. Este es un proyecto de formación permanente en derecho procesal, gratuito, sin costo. Nuestro interés único es académico, eso siempre ha estado claro, y lo que intentamos es llegar pues a todos ustedes, especialmente a los estudiantes de derecho de todo el país y especialmente a aquellos que por cualquier razón que sea, sí, por cualquier razón que sea, no pueden acceder a la mejor capacitación que todos nos la merecemos, ¿sí? Así es que eso es lo que estamos intentando desde el inicio de este programa, traerles semana a semana exponentes del más alto prestigio, inteligencias realmente valiosas del derecho procesal ecuatoriano para que les compartan un poco de lo que conocen. Hasta ahí voy a llegar el día de hoy y le voy a ceder la palabra a mi querido amigo, el profesor Alfredo Cuadros, que es quien va a tomar el comando de los procesalistas de esta noche. Alfredo, bienvenido a los procesalistas. Hola, buenas noches con todos, todos los presentes. Gracias, Jorge Luis. Agradecer también a las instituciones que patrocinan y hacen posible este programa el día de hoy. Tengo el gusto de presentar a un colega y amigo personal, justamente el abogado Flavio Arosemena Urbano. Les voy a leer un poco la hoja de vida de Flavio. Flavio es fundador del Estudio Jurídico Arosemena Urbano y Asociados, que tiene la distinción de ser el primer estudio jurídico dedicado específicamente al área de propiedad intelectual en Guayaquil. Es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República Universidad Católica, tiene título también de Legis Magister de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., tiene también un título de Diplomado Superior en Propiedad Intelectual y especialista en Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También trabajó en el Departamento de Derechos de Autor del diario estadounidense Washington Post en Washington, D.C., y también como especialista legal internacional en la prestigiosa firma de abogados Winson & Strong LLP en la ciudad de Nueva York, participando en casos de propiedad intelectual, arbitrajes y asesoría legal en negocios. En la parte profesional también ha sido subdirector regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el denominado IEPI, actualmente llamado Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADE, y también es árbitro especialista en la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. En la parte académica ha sido profesor universitario en pregrado y también en la actualidad es profesor de la materia de Derecho de Propiedad Intelectual en la Maestría de Derechos de Empresas en la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo. Flavio, bienvenido a los procesalistas. También, por si acaso, Flavio es compañero de batallas jurídicas, ¿no? Nos ha tocado tener unos casos súper interesantes en conjunto. Y qué bueno que se hable este viernes. Yo siempre digo que esta es mi materia favorita, la propiedad intelectual. Así que, Flavio, bienvenido a los procesalistas. Este escenario virtual es tuyo. Bienvenidos también a todas las personas que están conectadas. Espero que se encuentren, como siempre digo, que se encuentren con salud. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Jorge Luis. Realmente un gusto muy grande estar aquí con Alfredo. En efecto, estamos atravesando en este momento muy interesantes acciones procesales, judiciales de propiedad intelectual. Y yo creo que lo más emocionante que está pasando en este momento para los que hacemos propiedad intelectual es justamente que estos artículos que vamos a revisar a continuación y que voy a intentar comentar en base a la experiencia que estamos teniendo, son artículos que están empezando a ser aplicados. Estamos viviendo la fase de primera aplicación de estos artículos, muchos novedosos,
tremendamente importantes, como verán, de muchísima relevancia, y estoy seguro que tarde o temprano se los van a topar, hagan o no hagan propiedad intelectual, porque este es un área muy transversal, y creo que todo abogado litigador va a terminar topándose con estas disposiciones procesales que me voy a permitir comentar a continuación. Entonces es una época emocionante porque, a diferencia de lo que ocurre con otras normas que tienen ya mucho tiempo de vigencia y que pues hay mucha jurisprudencia, estas en cambio son normas que están en este momento generando la jurisprudencia, en este momento generando los precedentes y los primeros criterios judiciales, algunos pues en nuestra opinión equivocados, otros acertados, y pues es el momento ideal para la discusión. Por eso cuando me invitaron pensé inmediatamente qué gran oportunidad para conversar de estas cosas. Entonces, muy brevemente quería empezar, supongo que muchos no ejercen realmente en el derecho de propiedad intelectual, entonces quería de una forma muy breve, muy resumida, antes de ya entrar en las normas procesales, hablar de lo que es la propiedad intelectual. Y lo primero que hay que destacar es que hay una diferencia sustancial, realmente yo diría de la esencia de lo que es la propiedad intelectual versus la propiedad civil, el derecho de dominio que pues todos conocemos por ser abogados de un país de derecho civil, en donde el Código Civil es pues la columna vertebral, ¿no? Pero esa propiedad que conocemos tan bien, todos los abogados, es muy, pero muy diferente a la propiedad intelectual. Realmente yo los invito a que ustedes las separen completamente y que en ningún momento las asocien o crean que la propiedad intelectual es una especie de derecho de dominio o de propiedad civil, porque realmente es muy sui generis. Y yo a veces me topo con muchos errores justamente, y de colegas brillantes, pero que justamente por asimilar la propiedad civil a la propiedad intelectual o considerarla una especie de la otra, se generan problemas a la hora de aplicar las normas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas diferencias que menciono entre la propiedad civil tradicional y la propiedad intelectual? Bueno, hay algunas, pero me voy a permitir mencionar las principales. Primero, la temporalidad. La propiedad civil, propiedad privada, propiedad de derecho de dominio, no está sujeta a temporalidad. Más allá de casos de usucapión, de prescripción adquisitiva, yo no adquiero mi carro por 10 años y luego tengo que renovar la propiedad por 10 años más, ¿verdad? O lo propio con mi casa. En cambio, la propiedad intelectual es, desde su concepción, temporal. El derecho de autor lo tengo por la vía del autor más 70 años. Las marcas tengo que renovar cada 10 años su registro. Lo mismo con los nombres comerciales y los lemas comerciales. Las patentes, en cambio, se conceden por 20 años no renovables. O si son patentes de modelo de utilidad, 10 años no renovables. Y así con todos los tipos de propiedad intelectual, ¿no? Siempre está presente desde el otorgamiento o el reconocimiento del derecho, está presente la temporalidad. Algo muy diferente a lo que ocurre con la propiedad tradicional. Tenemos también limitaciones especiales en nuestras normas de propiedad intelectual. De nuevo, es algo consustancial a la propiedad intelectual el tener limitaciones. Siempre hay excepciones y limitaciones en el uso de una marca, en el uso de un derecho de autor, en el uso de una patente. Es decir, conductas que o no están permitidas o conductas que terceros pueden realizar. Es decir, conductas que no están permitidas al titular o conductas que terceros pueden realizar sin permiso del titular del derecho. Y no son una o dos excepciones, son algunas excepciones. De hecho, la tendencia actual a nivel mundial en los regímenes de propiedad intelectual es el equilibrio. Es que siempre hay un equilibrio entre el interés particular y privado del dueño de la propiedad intelectual y el interés general de acceso a las creaciones, ¿no? Acceso a los inventos, acceso al contenido protegido por derecho de autor, etc. Entonces, otra de estas diferencias fundamentales, decía, las limitaciones especiales, que uno no las encuentra en el caso del derecho de dominio. Y finalmente, las principales, repito porque hay otras, pero estas son las principales, los derechos morales. Los titulares, especialmente los creadores de estos intangibles, suelen tener derechos morales. Entonces, así, el autor de una obra tiene derechos de tipo moral. El inventor de una invención, de un invento, tiene derechos de tipo moral.
Eso también es algo muy particular de la propiedad intelectual. Entonces, como vemos, es algo muy sui generis, ¿no? Y yo, la definición que pues, me gusta y que me permití ensayar hace algún tiempo y la utilizo mucho en las clases y trato de que sea bastante, que abarque mucho, porque la propiedad intelectual es bastante amplia, es que se trata de una propiedad sui generis. Una propiedad sui generis, que cumplidos ciertos requisitos legales, puede tenerse sobre las creaciones del ingenio humano. Obviamente hay muchos tipos de propiedad intelectual. Tal vez los más conocidos, y pues todos creo que hemos escuchado de las marcas, ¿no? Las marcas son un tipo de propiedad intelectual. Es un bien intangible, es un bien que no es físico y sobre el cual se puede tener este tipo de propiedad. Los derechos de autor que ya mencioné, las patentes sobre los inventos, todas estas son formas de esta propiedad sui generis que, repito, tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea reconocida. Entonces tenemos los bienes físicos, sobre los cuales existe la propiedad que conocemos desde siempre, el dominio, y están estos bienes intangibles, que realmente en materia de propiedad intelectual se conocen como bienes inmateriales, porque son una especie muy particular de intangibles o de bienes que no son físicos, que se llaman inmateriales porque pueden ser percibidos por los sentidos, salvo el tacto, como norma general, digamos. Entonces una marca yo la puedo ver, yo puedo ver la marca, ¿no? ¿Verdad? La puedo ver escrita en una pared, en un letrero, en la pantalla de mi computador, lo que no puedo es tocarla, la marca como tal. Y lo mismo con una obra protegida por el derecho de autor o en la parte intelectual del invento, ¿no? ¿Verdad? La innovación o la invención. Entonces, estos bienes intangibles sobre los cuales se tiene este tipo de propiedad intelectual, la particularidad que tiene en la actualidad, porque no podríamos decir que la propiedad intelectual es nueva, realmente no es nueva, tiene cientos de años de existencia. Aquí en Ecuador, tal vez a más de uno le sorprenda que tiene cientos de años de existencia. La propiedad intelectual está en nuestra constitución de 1835, ya mencionada y contemplada. Obviamente ha habido mucho desarrollo y las normas que vamos a ver hoy tienen recién 4 años de vigencia, 5 años de vigencia. Pero la propiedad intelectual como concepto no es nueva. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Y lo que hace que este tema ustedes lo escuchen cada vez más y lo que hace que estemos teniendo esta conversación. Lo nuevo es el valor que tiene la propiedad intelectual. Eso es lo nuevo. Si ustedes regresan a los años 80, por ejemplo, y analizan una empresa en la década de los 80, se van a encontrar que el 20% del valor real de esa empresa eran intangibles. Es decir, el 80% del valor del negocio, de la empresa, del emprendimiento, eran bienes físicos. Las computadoras y la oficina y los muebles y la planta industrial, etc. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 30, 40 años? Que este porcentaje se ha incrementado al 80%. Es decir, ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un organismo de la ONU dedicada a la protección y promoción de la propiedad intelectual, el valor de los intangibles en negocios, en empresas, en emprendimientos es en promedio, ¿no? Hay algunos casos donde es más, otros es menos, pero en promedio es del 80%. Y eso sí que es algo nuevo. Eso sí que es algo que lo estamos viviendo ahora. Y esto se manifiesta, pues, evidentemente en disputas, en procesos judiciales, en juicios. Porque cuando hay tanto valor detrás de algo, pues inevitablemente, ustedes lo saben como litigantes, van a haber disputas, van a haber litigios, y entonces va a haber muchos casos en donde lo que se discute justamente son temas de propiedad intelectual, por el valor que tiene la propiedad intelectual. Ahora mismo estamos atravesando, terminando, parecería, Dios quiera que sea así, una pandemia. ¿Y de qué hemos hablado? ¿De qué es lo que más se ha hablado en esta pandemia? De las vacunas. ¿Y qué son las vacunas? Son inventos sobre los cuales existe propiedad intelectual. Y uno de los grandes temas de discusión actualmente es justamente si deben suspenderse o no durante un tiempo las patentes sobre las vacunas. Gran tema, muy interesante. El Ecuador está participando de la discusión en la OMC y vamos a ver qué ocurre, pero es un tema que incluso en pandemia ocupa los titulares. Entonces, repito, por eso su importancia, ¿no? No tanto por la novedad de su existencia, sino por su valor actual. Entonces, ya entrando
en las normas y en consideración al tiempo, ¿cuáles son entonces? Tenemos esta propiedad intelectual, esta propiedad sui generis, que se llama propiedad intelectual. Y esta propiedad sui generis, es decir, que constituye su propia categoría, su propia especie, produce normas procesales sui generis. Y es lo que vamos a ver ahora. Estas son las normas, yo diría que las más interesantes, las más novedosas para un abogado litigante o procesalista, y las encuentran en el Código Ingenios, el famoso Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, que se lo conoce como Código Creatividad e Innovación, se lo conoce como Código Ingenios, y que es una norma local, ecuatoriana, pero que obviamente tiene soporte sustantivo en normas supranacionales, ¿no? Algunas normas supranacionales, incluyendo la Comunidad Andina. Pero en materia procesal tenemos lo siguiente. Litispendencia administrativa, primera novedad. Tienen ahí el artículo 538. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Y los que han litigado en instancia contencioso administrativa lo tienen muy claro. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en disputas en derecho administrativo? Que ustedes tienen al Estado de un lado y a un particular o a un administrado del otro, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo normal. Cuando yo recibo un caso donde hay una disputa de derecho administrativo, me preparo y normalmente eso es lo que recibo, una disputa entre el Estado y un particular. Pero en propiedad intelectual ocurre algo muy peculiar, muy sui generis, como todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que pese a que es instancia administrativa, en este caso el SENADI, lo que era antes el IEPI, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ocurren muchas disputas entre particulares, en donde el SENADI asume un rol de juez. Es como si fuera un juez, digamos. No es literalmente un juez, evidente, pero actúa como si fuera un juez. Y el proceso administrativo no es un proceso típico administrativo, donde, repito, hay una situación entre el Estado y el particular, sino que es un proceso que se parece mucho a un juicio, donde las partes tienen periodos de alegación, donde hay audiencia, hay término de prueba, fase de alegatos, ¿no, verdad? Es como si fuera un juicio, solamente que lo tienen en el SENADI. Y entonces ocurren cosas interesantes como la que propone este artículo, que le da la posibilidad a la autoridad administrativa en estas disputas que menciono de erradicar la competencia. Entonces, un caso que se está discutiendo en el SENADI, la autoridad administrativa ha radicado la competencia de esa disputa y pese a que ya sabemos que actualmente no se tiene que agotar la instancia administrativa para ir a la judicial, en esta materia y en estas disputas el juez tiene que abstenerse y respetar que la disputa se ha radicado ya la competencia ante la autoridad administrativa. Y lo contrario también, si ya presenté mi demanda en instancia judicial, yo no puedo pretender o la otra parte no puede pretender llevar la instancia administrativa porque ya se radicó la competencia en instancia judicial. Entonces el 538 nos dice precisamente eso, ¿no? Obviamente aplican las reglas generales de la litispendencia, entonces tiene que haber identidad de personas, objetos, derechos, como siempre. Pero lo novedoso y lo interesante es esto que les comento, ¿no? Y ojo con lo que mencioné, no piensen que esto se refiere al típico proceso administrativo, no. Es como un juicio, pero ante una autoridad administrativa, que es el SENADI. En otras palabras, el afectado o el interesado en plantear la demanda tiene que hoy escoger dónde quiere ir y dependiendo de dónde vaya, si va a donde los jueces o va al SENADI, pues se radica la competencia en ese lugar. Otro artículo de inmensa importancia y que ya lo hemos vivido con mi colega y amigo Alfredo, una aplicación equivocada, tengo que decirlo, por lo menos ese es nuestro criterio y aprovecho para comentarlo y invitarlos a que vigilen que este artículo se aplique bien, porque si no puede ser un verdadero problema. El artículo 548 del Código de Ingenios. ¿Qué dice el 548? Lo tienen ahí en la pantalla. La autoridad judicial competente requerirá a la autoridad nacional competente. ¿Quiénes son estas autoridades? La judicial competente en materia de disputas entre partes o pares en asuntos de propiedad intelectual es el juez de lo civil común, ordinario. Requerirá a la autoridad nacional competente. ¿Cuál es la autoridad nacional competente? El SENADI, que ya mencioné, la autoridad administrativa, en materia de derechos intelectuales, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado. ¿Para qué?
para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia. Entonces, si ustedes tienen un proceso judicial y se va a dictar una providencia preventiva o se va a dictar una sentencia, tiene la obligación el juez de oficiar en base a este artículo al SENADI y pedirle que informe sobre la existencia, validez o reconocimiento de los derechos. No es facultativo, es imperativo, lo tiene que hacer. Si no, pues puede haber nulidad y otros problemas de tipo procesal. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo que ya vivimos con Alfredo en un juicio hace ya un par de años? Ya como digo, estas normas tienen 4 o 5 años, todavía son recientes, pero ya hemos tenido algunas experiencias. El juez convierte al SENADI en una especie de juez anterior y quiere su opinión sobre los hechos, lo cual es absurdo y no es lo que permite el artículo. ¿Por qué este artículo existe? ¿Cuál es la interpretación lógica de este artículo? En el SENADI es donde consta si, por ejemplo, una marca tiene el registro vigente. ¿Cómo puede saber eso el juez? No se va a confiar de lo que le diga el actor. Entonces va a pedirle a la autoridad nacional competente en conceder registros de marca o en negarlos, dígame si la marca del actor está vigente o no. Para ese tipo de información, y creo que es bastante clara la reacción, es que existe el artículo 548. No para que el SENADI opine sobre los hechos del caso, porque eso sería, primero, contradictorio al artículo que acabamos de ver, al 538, que ya dejó muy claro que hay 2 autoridades competentes y que la que conoce primero lo radica. ¿Cómo va el juez decirle a la autoridad administrativa, dame tu opinión sobre los hechos? Estaría básicamente diciéndole, encárgate tú de resolver esta disputa y no yo. Entonces, la autoridad administrativa no puede ni debe pronunciarse sobre los hechos. Lo que debe hacer es simplemente informar si esa propiedad intelectual, de acuerdo a los archivos del SENADI, está vigente o no está vigente, está válida o no está válida. Tal vez hay una acción de nulidad contra ese registro de propiedad intelectual. Tal vez ese registro caducó. Tal vez es materia de cancelación. Una serie de alternativas y opciones que hay en el Código Ingenio. Entonces es evidente y está muy bien que este artículo exista porque el juez no tiene cómo saber estas cosas. Tiene que pedirle a la autoridad competente que le informe. Pero repito, no puede ser que este artículo se lo interprete como un artículo en donde la autoridad administrativa debe pronunciarse sobre los hechos. No tiene nada que decir de los hechos en disputa la autoridad administrativa. Solamente debe, como dice el artículo, informar sobre la existencia, validez o reconocimiento de los derechos en disputa. Mucho ojo con el artículo porque puede invalidar un proceso si es que no se cumple y no se respeta. Otro artículo muy importante en esta materia procesal de propiedad intelectual es el de la competencia. ¿Por qué es también novedoso? ¿Qué dice el artículo 549? Que en materia de propiedad intelectual son competentes, pues los que siempre son competentes, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, el domicilio y el demandado, como siempre, la competencia, digamos, natural y normal, pero también son competentes para conocer los procesos de disputas en materia de propiedad intelectual, los jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción o donde se adviertan los efectos de la misma. Entonces, por ejemplo, si es una infracción marcaria y el producto que está utilizando la marca de un tercero sin permiso está siendo comercializado en un cantón determinado del país, pues el juez de ese cantón también es competente para conocer, por ejemplo, una medida cautelar o una demanda por incumplimiento o infracción marcaria. Entonces hay esa alternativa o autoridad competente adicional a la tradicional cuando se trata de asuntos de propiedad intelectual. O si los efectos de la infracción, los efectos del irrespeto a una licencia de uso de una obra protegida por el derecho de autor ocurren en un determinado cantón del país, pues el juez de ese cantón tendrá también competencia para conocer estas disputas de propiedad intelectual. Ahora, en materia de observancia, que realmente es la esencia de
de las normas novedosas procesales y en lo que me voy a detener un poco más, tenemos la observancia positiva, que es lo normal, ¿no? ¿A qué me refiero con lo normal? Si es que yo soy dueño de alguno de estos tipos de propiedad intelectual y alguien con su conducta infringe mis derechos sobre esa propiedad intelectual. Obviamente, pues yo puedo, hoy podía antes con la ley de propiedad intelectual, y es algo pues que simplemente se cae por su propio peso, ¿no? Podía demandar a la persona que usó mi marca o usa mi marca sin mi permiso, o que explota mi libro o mi canción o mi obra audiovisual o mi software o cualquier otro tipo de creación intelectual protegida o mi invento patentado, lo puedo demandar por la infracción. Está usando mi propiedad intelectual sin autorización. Justamente yo tengo propiedad intelectual sobre algo para tener exclusividad. Pues, la facultad más obvia que deriva de la propiedad intelectual, el jus prohibendi, ¿no, verdad? El derecho de exclusiva. Eso no se lo respeta y entonces yo puedo demandar. Bastante obvio, podría decir, ¿no? Ahora, igual hay novedades, porque nos dice el artículo 550, el titular de un derecho de propiedad intelectual puede, reconocido en el país o otra persona legitimada al efecto, podrá entablar acciones judiciales contra cualquier persona que los infrinja, ¿no? Como mencioné. Pero además puede accionar contra personas que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción. La inminencia de una infracción. No hay infracción todavía, pero es inminente. Por ejemplo, yo estoy organizando, tuvimos un caso hace algunos años muy comentado acá en Guayaquil, estoy organizando un evento internacional en la ciudad o en algún lugar del Ecuador, donde voy a explotar una obra o personajes protegidos por el derecho de autor. Voy a hacer, por ejemplo, un circo con los personajes de los pitufos. Y ya estoy vendiendo las entradas, involucrando pues a entidades públicas que participen, promocionando el evento en medios, un gran éxito, ya he vendido 10.000 entradas. Todavía no es el evento, pues yo puedo presentar la demanda por la inminencia, ¿no? La inminencia de la infracción que se va a cometer con la realización de ese evento. Y también, de acuerdo al 551, esto también pues creo que es conocido, se podrán solicitar diligencias preparatorias y providencias preventivas de conformidad con la norma general de procesos. Entonces, esta observancia positiva, que como digo es la más usual. Ejemplos, ya mencioné una infracción marcaria, infracción a derechos de autor, infracción de patentes. Yo tengo una propiedad intelectual, alguien la infringe y yo puedo pedirle a un juez que adopte medidas, que dicte sentencia, reclamar daños y perjuicios, bueno, lo que normalmente puedo hacer cuando se afectan mis derechos. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo interesantísimo que nos trae el Código Ingenios? Y creo que es, en mi opinión, el tema más importante realmente en cuanto a novedades en materia procesal. Es la observancia negativa. La observancia negativa. ¿Qué es esto? Muchos ya lo sabrán en general, pero en materia de propiedad intelectual, ¿qué es esto de la observancia negativa? Bueno, yo puedo anticiparme, por un lado, a una demanda en mi contra. Si yo quiero utilizar una creación que tiene propiedad intelectual y pienso que puede ser lícito por alguna excepción legal, pero no estoy seguro, quiero evitar el problema, quiero anticiparme a que demanden a mi cliente, yo puedo iniciar ante un juez, presentar una demanda para que el juez declare en un proceso, obviamente con el derecho del titular de comparecer y defender sus intereses, pero que el juez se pronuncie sobre la licitud de mis actos, previos, actuales o futuros. Quiero estar seguro que lo que voy a hacer o que lo que estoy haciendo es legal. Hay una excepción al final del 552 del primer párrafo que dice con excepción de los signos distintivos. Es decir, en esto no se incluyen ni las marcas, ni los nombres comerciales, ni los lemas comerciales. ¿Por qué? Buena pregunta, buena pregunta. En materia de otra charla, el por qué. Creo que no está del todo claro el por qué. Pero en todo caso está exceptuado. Pero para los demás tipos de propiedad intelectual, cabe esta acción de observancia negativa, esta primera acción de observancia negativa, porque como veremos no es la única. Ejemplos que me he permitido traerles el día de hoy. Quiero utilizar una obra musical
audiovisual o informática de un tercero, por ejemplo, para publicitar un producto, por ejemplo, para utilizarla en un evento, y quiero estar seguro que lo puedo hacer sin necesidad de obtener una licencia de uso por parte del titular, es decir, sin necesidad de obtener lo que normalmente se obtiene, que es una autorización por parte del titular. ¿Qué hago? Voy donde un juez y presento una demanda de observancia negativa. El juez notifica al titular y vamos a ir a un juicio para discutir si yo puedo hacer eso o no lo puedo hacer de forma lícita. ¿Qué gano con esto? Pues que el momento en que yo obtengo una sentencia diciendo que en efecto puedo utilizar esa obra musical, audiovisual, informática, sin autorización del dueño, pues entonces elimino el riesgo de un potencial reclamo de daños y perjuicios y además evito el pago que hubiera tenido que realizar si es que era necesaria la licencia de uso. Otro ejemplo, una empresa quiere utilizar una obra musical famosa para un jingle publicitario y quiere estar segura que la obra se encuentra ya en el dominio público. No siempre es fácil saber si una obra se encuentra en el dominio público. ¿Qué quiere decir esto de la obra en dominio público? Quiere decir que el periodo de protección de los derechos de exclusividad patrimonial en la explotación de la obra ha terminado. Esa vida del autor más 70 años que les mencioné ya pasó. Como se imaginarán, hay muchas canciones en donde el autor ya murió hace más de 70 años. Entonces hay muchas canciones que están en dominio público, pero no siempre es claro si está en dominio público. En primer lugar, no entra una obra del dominio público igual en cada país, porque cada país tiene periodos de protección distintos. Entonces, una obra que está en el dominio público en Estados Unidos no necesariamente lo está en Ecuador, y viceversa. Número 2, no siempre se sabe con certeza cuándo murió el autor, y aunque hay una norma especial para ello que permite contar los 70 años desde el 1 de enero del año siguiente, no siempre está claro desde cuándo, desde qué año debo empezar a contarlo. Tampoco a veces es claro cuando el derecho nace no con la vida del autor, sino con la producción de la obra por medio de una compañía, que es un caso especial de lo que se llama cessio legis. A veces no es clara la fecha de la producción, la fecha de la divulgación. Puede haber mucha incertidumbre, es lo que quiero decir, respecto de si una obra ya está en dominio público o no está en dominio público. Entonces yo puedo, gracias a esta figura, ir donde un juez, presentar la demanda y, al igual que en el caso anterior, que el juez se pronuncie luego del juicio si yo puedo o no utilizar esa obra porque ya se encuentra en el dominio público. Otro ejemplo más relacionado a lo que estamos viviendo actualmente. Un laboratorio quiere producir una vacuna y quiere estar seguro que no incurrirá en una infracción de patente. Quiere tal vez saber si una excepción aplica, si es que hay alguna norma que pueda evitar pedirle un permiso al laboratorio. Tal vez hay una licencia obligatoria, tal vez la patente nunca se realizó en Ecuador porque es un mercado pequeño, pero igual quiere tener la certeza la empresa para evitar una demanda multimillonaria. Ok, puede también presentar esta demanda de observancia negativa. Entonces, como ven, hay muchas aplicaciones prácticas para este primer caso de observancia negativa. Y tenemos un segundo caso de observancia negativa, igual o más interesante que el anterior, que es el abuso del derecho. Es decir, aquí no estamos frente a una infracción de propiedad intelectual, sino que estamos frente a un caso en donde el dueño de la propiedad intelectual ejerce de manera abusiva sus derechos, es decir, va más allá de lo que contempla la norma, de lo que permite la norma, del motivo para el cual está ese derecho desarrollado, diseñado, concedido. Si yo en el ejercicio de mi propiedad intelectual voy más allá de los límites que tiene el tipo de propiedad intelectual que tengo, más allá de los límites que tiene el derecho de marcas, más allá de los límites que tiene el derecho de autor, yo estaría incurriendo en un abuso del derecho de propiedad intelectual. Y dice el artículo que el juez competente ejercerá a petición de parte funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, hay derechos de propiedad intelectual, pero el titular los está ejerciendo de forma abusiva. Yo ya no tengo, gracias a esta figura que introduce el Código de Ingenios, que tolerar eso. Puedo ir donde un juez y decir, juez, demando al titular de este derecho porque está ejerciendo sus derechos de forma abusiva, está yendo más allá de los límites que ese derecho de propiedad intelectual tiene. Y mucho ojo con algo.
Y por eso la parte final del primer inciso, cuando dice siempre que la acción no persiga la salvaguarda del interés general o el bienestar de los consumidores. Este abuso del derecho es un abuso del derecho distinto al que contempla la ley de control de poder de mercado. Porque el abuso de propiedad intelectual que está en la ley de control de poder de mercado requiere de un poder de mercado, de una posición dominante, ¿no es verdad? Tiene que ser un titular que tiene un poder en el mercado suficiente para que su abuso de la propiedad intelectual que tiene ocasione una distorsión a la libre competencia, afecte el interés general o el bienestar de los consumidores. Pero muchos casos, y el que tenemos justo en este momento con Alfredo en la Corte, no afectan al interés general. Es simplemente una afectación particular. Hay una empresa o una persona que está siendo afectada por el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual de un titular, que puede o no puede ser una empresa con posición dominante, puede o no puede tener poder de mercado, no importa, para este clase de abuso, de ejercicio abusivo de la propiedad intelectual. Basta que el titular del derecho esté yendo más allá de los límites y yo tendría la posibilidad de presentar esta demanda. Entonces hay que separar las dos, porque si es que el abuso de la propiedad intelectual es un abuso que deriva de una posición dominante en el mercado, de una empresa con poder de mercado, entonces tengo que ir a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que es la competente en esos casos, y por eso el artículo dice salvo o siempre que la acción no persiga la salvaguarda del interés general, porque en ese caso me tengo que ir a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Pero en todos los demás casos, incluyendo el que justo estamos en este momento teniendo con Alfredo, por eso no vamos a dar nombres, más allá que podemos comentarlo un poco, en todos los demás casos yo puedo ir contra un juez de lo civil y demandar el abuso del ejercicio abusivo, digamos, de la propiedad intelectual. Y una de las grandes preguntas, y estamos discutiéndola en este momento en el juicio que les menciono, es ¿qué es esto de la sanción? ¿Cómo puede el juez sancionar el ejercicio abusivo de propiedad intelectual? ¿Puede ordenar el retiro de una acción? Parecería que sí. El mismo artículo lo da a entender de esa forma. ¿Puede ordenar un pago? ¿Puede ordenar algún tipo de retribución o compensación económica como sanción? Porque el artículo dice sanción de una manera muy amplia, ¿no? Y luego no lo delimita. Entonces, ese es un asunto que en este momento se discute y va a ser importantísimo ver las primeras sentencias. Ejemplos de este caso de observancia negativa: el titular de una patente inicia una tutela administrativa para evitar que una empresa utilice el invento para fines no comerciales de investigación y experimentación. Las patentes no conceden derechos exclusivos para investigación y experimentación, sino para comercializar y para fabricar. Es un derecho de explotación. Entonces, si un titular de una patente realiza una acción como esta, estaría ejerciendo de forma abusiva su patente, porque para eso no es la patente. Otro ejemplo: el titular de un registro de marca que incluye un término no apropiable se opone al registro del término no apropiable por parte de un tercero. Por ejemplo, yo tengo el registro de la marca Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Arosemena, Urbano y Asociados, y demando otro estudio jurídico que se llama Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual XYZ. Yo no puedo, evidentemente, apropiarme de la palabra estudio jurídico de propiedad intelectual. Son términos descriptivos del producto o el servicio. Esa parte de mi marca no es apropiable. Y entonces, si yo, utilizando el registro de mi marca, pretendo demandar a alguien por usar la parte no apropiable de mi registro, estoy ejerciendo de forma abusiva mi derecho marcario y por tanto me pueden demandar por abuso de propiedad intelectual, por ejercicio abusivo de propiedad intelectual, que repito es distinto al de la ley de control de poder de mercado. Y para ir concluyendo con los artículos que quería comentarles el día de hoy, también existe una acción reivindicatoria que ya estaba en la norma supranacional vigente desde el año 2000, en la decisión 486, pero que ahora la tenemos en la norma local, que permite ir donde un juez y pedirle que me ayude a recuperar la propiedad que yo debería o que yo legítimamente tengo sobre una marca, una patente, un certificado de obtentor, un registro de diseño industrial, un esquema de trazado de circuito integrado, porque otra persona la registró sin realmente tener derecho, o la registró de forma exclusiva sin ser el titular exclusivo.
Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del famoso caso de McDonald's, ¿no? El famoso caso de McDonald's en Quito, que alguien registró hace muchos años la marca McDonald's, y cuando McDonald's trató de venir, pues hubo una disputa que duró más de 20 años. Bueno, ese hoy fue un clarísimo caso para esta acción reivindicatoria, ¿no? ¿Verdad? Porque obviamente la persona que registró esa marca, pues se apropió de forma ilegal de una marca que no le pertenecía. Un ejemplo común al día de hoy es cuando un distribuidor registra a nombre propio una marca del proveedor, la marca del proveedor de su propio proveedor. Está claramente haciendo o tratando de apropiarse de una marca que no le pertenece. Entonces, esta acción permite que yo vaya ante un juez y le pida que me devuelva, digamos, la titularidad. Obviamente va a haber un juicio como cualquier otro juicio, donde tendrá esa parte el derecho a defenderse, ¿no? Y finalmente, pero no menos interesante e importante, el Código de Ingenios nos trae la posibilidad de revisar judicialmente contratos de cesión de derechos. En este caso son derechos patrimoniales de autor. Dice el artículo 167, infine, la cesión de derechos se podrá pactar a través de una participación razonable de los ingresos de explotación o a través de un valor fijo cuando no sea factible pactar la participación bajo la primera modalidad. Y aquí viene lo interesante. Si en la cesión se produjese una manifiesta desproporción, el famoso precio irrisorio, ¿no? ¿Verdad? Que se conoce en otros ámbitos, entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas a las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los 10 años posteriores a la cesión. Ejemplo, un autor diseña un personaje ficticio, lo contratan al diseñador para que diseñe un personaje y le pagan $50. Y luego el dueño del personaje, explotándolo comercialmente, gana 50 millones. ¿Hay en ese caso una manifiesta desproporción? Pienso que sí. Es un tema interesantísimo de discutir y qué tan justo es, ¿no? Muchas personas opinan que, bueno, le pagué lo que le pagué, asumí el riesgo yo de tener que invertir lo que tuve que invertir para que ese personaje produzca los millones que luego produjo. No tendría por qué tener que pagarle $1 más. Pero esa es la intención, ese es el espíritu de esta disposición, lo que persigue, ¿no? Que no haya esta manifiesta desproporción. Yo creo que bien aplicado puede ser bastante justo, porque el derecho de autor tiene como principal finalidad que el autor siga la suerte de su obra. Y está muy claro que un autor que diseña o crea una canción o un software o un diseño gráfico o algo similar, que luego produce millones y recibió unos pocos $, pues no está siguiendo la suerte de su obra, ¿no? Entonces, creo que hay una interesante posibilidad con este artículo en la medida que se aplique correctamente. Y claro, la primera pregunta va a ser, ¿qué es esto de la manifiesta desproporción? Que podrá existir, como digo, en el caso del precio irrisorio, por ejemplo, en otros ámbitos, pero que hay que analizarla a la luz de la propiedad intelectual. Y recién vamos a tener ahora las primeras sentencias. Entonces, ese es un poco los artículos que quería mencionar y comentar esta noche. Muchas gracias y le doy paso a Alfredo para discutirlo y estoy a las órdenes para cualquier pregunta o inquietud. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flavio, por tu excelente charla, muy interesante como siempre. Yo siempre digo, cuando me toca hablar acerca de propiedad intelectual, siempre digo que tengamos presente que la propiedad intelectual nos rodea, ¿no? O sea, todo lo que vemos, en verdad, básicamente es propiedad intelectual. Gracias a la propiedad intelectual, por ejemplo, podemos disfrutar las películas de Star Wars, las películas de Marvel, las películas de cómics, la música. O sea, en verdad, la propiedad intelectual nos rodea, ¿no? Interesante la charla de Flavio porque ha tocado las diferencias que hay entre la propiedad intelectual y la propiedad ordinaria, llamémoslo así, y por qué es importante establecer la normativa respectiva para cada caso. Y sepan ustedes, porque aquí hay bastantes estudiantes y también abogados, ¿no?, de que la importancia de la propiedad intelectual, que fíjense que la primera reforma del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, se dio por temas de propiedad intelectual, porque el legislador no incluyó tipos penales específicos para proteger la propiedad intelectual. De hecho, hay una discusión en este momento para agregar delitos en propiedad intelectual. Luego de esto, la primera reforma del COGEP también fue en materia de propiedad intelectual,
justamente, entre otras cosas, el tema de las providencias preventivas y agregando ciertos temas, pero en concreto la reforma del COGEP fue por temas de providencias preventivas. Conozcan ustedes, por ejemplo, que lo interesante de esto es de que las providencias preventivas, las ordinarias, llamémoslas así, las que están en el COGEP, son taxativas, como ustedes conocen. Pueden ser que la retención de cuentas, que una provisión de salida del país, bueno, son limitadas. Pero en materia de propiedad intelectual, gracias a la reforma del COGEP que la trajo el llamado Código de Ingenios, las providencias preventivas son abiertas. O sea, se enumeran unas ciertas providencias preventivas, pero al final dice el juez podrá tomar cualquier otra medida que él estime pertinente para que se suspenda la infracción. Entonces, fíjense la amplitud y lo interesante de esta materia de propiedad intelectual y ciertos detalles que hemos ido viendo con Flavio. Aquí hay quiero aprovechar un poco para el diálogo con Flavio, un poco acerca del tema de la propiedad intelectual. O sea, me interesa mucho el tema del artículo 548 del Código de Ingenios, que habla acerca de la consulta que se le da al juez. Yo sé que ya hablaste un poco del tema, pero quisiera aprovechar un poco más, Flavio, viendo de que el juez o la ley impone al juez la obligación, que todo tema de propiedad intelectual tiene la obligación de consultar a la autoridad de propiedad intelectual. ¿Tú en qué momento procesal consideras que es pertinente? Yo sé que nosotros hemos ya hablado, discutimos este tema de la primera demanda y lo hicimos en un momento, pero ¿tú cuál estimas que es el momento pertinente que se lo haga por parte del peticionario? ¿Y en qué momento tú crees que el juez debería hacerlo? Sí, creo que la norma, y tal vez es a propósito, ¿no? La norma deja un poco le da discreción, le da libertad al juez para decidir cuándo es el momento oportuno, tal vez dependiendo del caso y los puntos en discusión, ¿no? Creo que lo que sí es fundamental, y en eso me parece que el artículo no deja espacio de interpretación, es que tiene que ser previa a la adopción de una medida cautelar o una sentencia. Y creo que debería darle la oportunidad a las partes, como ha ocurrido en los casos que tenemos, Alfredo, de pronunciarse al respecto, ¿no? de poder emitir un criterio y ejercer los derechos de su representado en la audiencia sobre el informe del SENAI. Es más, en el juicio que tenemos ahora, como sabes, estuvo presente el delegado del SENAI, ¿no? Y me parece bien que esté presente, que pueda responder. Pero de nuevo, a mí lo que me preocupa, y ya lo vivimos en otro juicio contigo, recordarás hace unos años, a mí lo que me preocupa, y que no ha pasado en este caso que tenemos ahora, pero que pasó antes, es que se confunda lo que el SENAI debe hacer. Y pues veo que están conectadas algunas personas que conocen la materia y que ejercen el derecho de propiedad intelectual en el SENAI, y sería fundamental que nos unamos un poco para que el SENAI también esté alineado a la correcta aplicación de este artículo. Es decir, entender que lo que se debe informar es simplemente si el derecho en disputa, de acuerdo a los archivos del SENAI, está vigente o no, si la marca está vigente, si la patente está vigente, si tiene algún problema, algún gravamen, alguna situación irregular. Eso debería ser todo el informe, ¿no? No debería haber, pienso yo, una sola opinión sobre los hechos del caso. Y si no se lo aplica de esa manera, pues se imaginan el caos que se puede armar. Pues, ¿no? Si el SENAI empieza a pronunciarse y a dar una opinión sobre los hechos del caso y no solamente a decir si el registro de la propiedad intelectual es válido o no, creo que como ya lo hemos vivido nosotros y pues ojalá que no se comience a volver una costumbre, pero puede generar muchísimos problemas y creo que es claro que el artículo no persigue eso. El artículo es un buen artículo, por los motivos que mencioné, es bueno que exista, es bueno que el SENAI tenga esa posibilidad, pero no es más que eso, un requerimiento de información, nada más. Perfecto, Flavio. Y solamente un poco para aclarar también, porque veo que hay preguntas que han hecho personas de, por ejemplo, cuánto dura el trámite de observancia negativa, un poco solamente para señalarlo, ¿no? Una de las novedades que, sobre todo si lo comparamos con la anterior ley de propiedad intelectual, lo que trajo el Código de Ingenios es estas observancias que yo decía. Entonces, observancia positiva y observancia negativa. Observancia positiva, yo soy titular y ejerzo una acción contra alguien que considero que está infringiendo mi propiedad intelectual. Perfecto. Observancias negativas, en cambio, las acciones que me pueden plantear a mí como titular, ¿no? Como ya lo hemos visto, ya sea cuando se considera que yo estoy abusando de mis derechos de propiedad intelectual. Pero lo interesante de esto, una vez más volviendo al tema, es que hay personas que preguntan cuánto dura el trámite de observancia negativa. Y un poco para que los litigantes que están aquí lo sepan. Todo lo que es observancia del Código de Ingenios, observancia positiva o observancia negativa, se sustancia por procedimiento sumario. Fíjense, o sea, se sustancia en procedimiento sumario, procedimiento especial. Uno de los trámites que ustedes saben que la ley expresamente tiene que decir que es un procedimiento sumario, estos son observancia positiva o negativa, procedimiento sumario.
En cambio, los procedimientos de propiedad intelectual que tienen que ver con revisión judicial del contrato de propiedad intelectual, que lo vimos, y también la denominada acción reivindicatoria, son procedimientos ordinarios, porque están fuera del capítulo de la observancia, están desperdigados por el Código Ingenios, entonces serían trámites ordinarios. Y a pesar de eso, tenemos también las acciones subjetivas en materia contenciosa administrativa, es decir, si el SENADI a mí, por ejemplo, me impone una sanción o me niega el registro de una marca o cualquier cosa, yo puedo impugnar a través de un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo en un juicio ordinario del contencioso administrativo. Entonces, lo interesante, lo que quería que ustedes vean, es que también hay una resolución de la Corte, porque antes de que en un procedimiento que se sustancie en el contencioso administrativo, en que se tenga que ver con procesos de propiedad intelectual, el contencioso administrativo tiene que hacer la consulta al Tribunal Andino de Justicia, al Tribunal de Justicia Andino, conforme a la resolución 14/2017 de la Corte Nacional. Son aspectos procesales importantes, es decir, en juicios entre partes que se sustancian ante juez civil, tienen que hacerse la consulta al Senado, pero en juicios que estoy ante el contencioso administrativo, en aplicación de la resolución 14/2017, terminada la audiencia preliminar, porque esto es procedimiento ordinario, antes de convocar la audiencia de juicio, tiene que suspenderse la audiencia y elevar en consulta para saber el criterio del Tribunal de Justicia Andino. Regresa con el criterio del Tribunal de Justicia Andina, tiene que convocarse la audiencia de juicio. Ahora bien, la pregunta que te hago, Flavio, ya conversando un poco esto para poner un poco también antecedente a las personas que están en la charla, ¿tú crees que deberían existir jueces especializados en propiedad intelectual como en algún momento la ley de propiedad intelectual lo dijo? ¿O tú crees que bastaría quizás de repente con esta asistencia del SENADI para que el juez se entere y se empape un poco más del tema? Porque te comento una anécdota. Yo recuerdo cuando recién entró en vigencia el Código Ingenio, conversé con un amigo juez y me decía, oye, me ha caído una demanda de propiedad intelectual. Me decía, pero yo me voy a inhibir y voy a anular por falta de competencia. Yo decía, no, es que tú eres el competente. Le decía yo, fíjate el artículo de la reforma. Y él me dijo, ¿ves cosas? O sea, me dice, sí, es competente, ahora ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tú crees que deberían existir jueces específicos en materia de propiedad intelectual o bastaría con que haya una participación quizás un poquito más activa del Senado? Una de las grandes oportunidades perdidas por el país fue tener durante más de 10 años en la ley de propiedad intelectual anterior, la ley que estuvo vigente desde el año 98 hasta el 2016, durante más de 10 años tuvimos en esa ley jueces de propiedad intelectual. Eran, si no me falla la memoria, 4 jueces distritales de propiedad intelectual, tribunales y una sala de la Corte, en esa época era la Corte Suprema. No eran 500 jueces, eran 8, 10 jueces que se hubieran nombrado a nivel nacional. Fue una gran oportunidad y se perdió. Nunca se nombraron, nunca se aprovechó esa disposición. A mí me parece que sería excelente. Un país que está mejorando mucho lo que todos sabíamos que era un caos en ese país, gracias a jueces especializados de propiedad intelectual, es China. China tiene hoy jueces especializados de propiedad intelectual, porque es una gran herramienta. Tal vez en países que tienen una larga tradición de cientos de años con jurisprudencia en la materia. Porque una cosa es tener una disposición como nosotros desde hace más de 100 años que habla de la propiedad intelectual, pero otra cosa es tener jurisprudencia abundante en la materia, ¿no? Entonces en esos países tal vez no es necesario, pero en países donde no hay tanta jurisprudencia y donde no hay tantos jueces que conocen realmente el tema, jueces especializados de propiedad intelectual para mí sería algo hasta indispensable, me animo a decir. Y creo que todos los que litigamos de alguna u otra manera, unos litigamos menos o más que otros, pero creo que todos nos hemos topado con temas de propiedad intelectual en donde es evidente que el juez, pues por más que hace un gran esfuerzo, porque de nuevo, no, yo después de tener algunas experiencias recientes, especialmente de las que conversamos con Alfredo, me he dado cuenta que hay jueces que son correctos, jueces correctos, ahí tienen mucha mala fama a veces los jueces, pero hay jueces correctos, ¿no? Y que quieren estudiar y que quieren hacer las cosas bien. Pero ponerte a estudiar esta materia recién en un juicio es difícil, pues no, porque es una materia de mucha especialidad. Entonces tienes personas muy bien intencionadas, pero que tienen una formación civilista, ¿no? Y esa formación civilista choca muchas veces con los temas sui generis de propiedad intelectual. Y terminas con sentencias que pues no tienen mucho sentido, ¿no? Pese a la mejor de las intenciones de las autoridades. Entonces yo siempre voy a abogar por jueces especialistas de propiedad intelectual. Ojalá algún día los tengamos, pero mientras tanto no queda otra que ayudar a los jueces, ayudarlos, ¿no? A que entiendan estos temas, colaborar para que estas cosas se apliquen bien
y los que tenemos la oportunidad de tener un caso como estos, pues asegurarnos de que se aplique de forma adecuada la norma. Sí, así es, perfecto. Y ahí tiene un tema interesante, porque yo recuerdo en los casos que hemos tenido siempre, una de las introducciones que yo siempre realizo es, por favor, señores jueces, que ustedes son jueces civiles, por favor, sáquense un poco la visión. Esto es un tema especial y así trato de introducir y venderles la idea de que esto es un tema de una especialización muy específica, ¿no? Aquí hay una pregunta que me parece interesante, me salgo un poco del tema del público, en este caso de Byron Muscate, que estuvo hace un tiempo de los procesalistas, pero él habla sobre, por ejemplo, el tema de las multas del COIP en materia de propiedad intelectual. Y me parece interesante porque yo siempre digo que es tan digamos, tan especial esta propiedad intelectual que un mismo acto podría atacarse por la vía administrativa, ante un juez civil, o incluso por la vía penal si es que se reúnen los requisitos. ¿Tú qué piensas, Flavio, ya a nivel personal y en los casos que has tenido? ¿Cuál vía te ha parecido mejor a veces? ¿Irse por la vía penal, o irse por la vía administrativa, o irse por la vía civil? ¿Cuáles serían las cosas que tú sopesarías antes de escoger una vía ante una infracción que tú podrías escoger en irte cualquiera de las tres? Definitivamente que lo más importante es a quién estás demandando. ¿A quién estás demandando? Porque si tú estás demandando una empresa formal, con, digamos, políticas claras, una empresa seria, yo creo que puedes perfectamente ir al SENADI, que es tal vez la autoridad más técnica en la materia, donde vas a tener más personas que conocen de la materia analizando el caso, ¿no? Pero si en cambio vas a demandar a alguien que tiene más bien una actividad informal, que está acostumbrado a tener juicios y pues no le da rubor de tener todo el tiempo problemas y pues le gusta estar con problemas. Hay mucha gente así, lamentablemente, ¿no? En esos casos creo que el poder que tiene el SENADI es limitado. Ustedes lo saben muy bien, la autoridad administrativa no tiene el mismo poder que tiene un juez, simplemente no lo tiene, y aunque la norma trata de darle, como decía Alfredo, trata de darle a los jueces y a las autoridades administrativas en estos casos de medidas preventivas muchas facultades, nunca va a ser lo mismo que un juez. No puedes además demandar daños y perjuicios, no puedes pedirle a la autoridad administrativa que ordene el pago de daños y perjuicios. Entonces, si es un caso en donde uno de los elementos fundamentales del caso es los daños y perjuicios, pues tal vez más inteligente es ir directamente donde el juez. Y el tema penal yo lo reservaría realmente para casos muy extremos donde hay realmente una actividad de delincuentes organizados, tal vez grandes falsificadores, ¿no? ¿Verdad? Que lo hay, lamentablemente. Ahora que estamos hablando de la pandemia, imagínense lo grave que es la falsificación de vacunas o de medicinas. Eso es infracción de propiedad intelectual, y eso es un asunto tremendamente grave e importante. Yo creo que esos casos uno debería ir a la autoridad penal. Pero fuera de esos casos, creo que debería bastar con la instancia administrativa, salvo, como digo, que se trate de un demandado informal o no, que no sea una empresa. Yo creo que si es un asunto empresarial, el SENADI debería ser suficiente, y en los demás casos, especialmente si hay daños y perjuicios, ir a donde el juez. Y en el tema contencioso administrativo, pues también ya lo hemos comentado mucho con Alfredo por experiencias a lo largo de los años, pero ese es otro tema en donde los jueces no saben propiedad intelectual, ¿saben? Pueden ser muy expertos en derecho administrativo, pero a veces el asunto, aunque se lo reviste como un asunto de derecho administrativo y se utiliza un recurso subjetivo, objetivo administrativo, la realidad es que hay una discusión de propiedad intelectual en el fondo. Y entonces es muy problemático, ¿no? Los asuntos en los tribunales contenciosos administrativos cuando son temas de propiedad intelectual. Entonces creo que eso también hay que tratar de evitarlo mientras no hayan jueces especializados. Sí, perfecto. Solamente un comentario rapidísimo antes de ceder la palabra a Jorge Luis, que justamente la reforma en materia del COIP justamente fue introducir delitos de propiedad intelectual, y como bien lo menciona también Byron Muscate, que es verdad, no sanciona el COIP con prisión, solamente multas. Y justamente el problema fue por qué fue la primera reforma del COIP en materia de propiedad intelectual, porque el Estado tiene ya compromisos internacionales adquiridos donde se compromete a crear una vía penal para sancionar infracciones en propiedad intelectual, las graves, ¿no? Pero se entiende que los tipos penales que están ahora en el COIP tampoco reúnen los estándares internacionales, por eso es que se está discutiendo una nueva reforma para avanzar en esta protección. Fabio, no me queda nada más que felicitarte, la verdad es que muy clara tu exposición, veo que hay más o menos 150 personas conectadas entre el Zoom y el Facebook. Créanme, colegas, esto es un área súper interesante del derecho, es mi área favorita,
Y yo siempre digo, ya un tema personal de Flavio, lo considero un amigo, compañero de batallas, y siempre la oportunidad que me ha dado de litigar en lo que me gusta, ¿sabes? Cuando nos ha tocado, creo que son los casos que más he disfrutado en la profesión, los casos que más he disfrutado. Así que, Flavio, muchísimas gracias. No sé si quieras despedirte un poco de la audiencia antes de Sí, gracias. Muchas gracias de nuevo a Jorge Luis y a ti por la invitación, a los procesalistas. Espero que haya sido interesante lo conversado y espero que más de uno se anime a involucrarse más en esta área del derecho en materia procesal, que como ven hay mucho que hacer. Así es. Deseo la palabra a Jorge Luis. Sin duda, Flavio, gracias. Como no puede ser de otra manera, quiero primero agradecerte la bondad que has tenido, la generosidad de haber venido aquí a compartir todos estos temas de esta área tan apasionante, oye, y espero que sobre todo este programa, he visto muchos estudiantes conectados hoy, he reconocido a bastantes en los chats y espero que les haya gustado, que les haya... ustedes tienen una manera de trabajar la propiedad intelectual bastante más divertida de lo que usualmente suele ocurrir. Y yo tenía un profesor, les voy a contar, antes del programa les contaba un poco, tenía un profesor en la universidad que era terrible de propiedad intelectual, así una cosa tan aburrida que nunca me dio ganas de profundizar, ¿no? Te estaba escuchando y también un rato volaba mi mente hacia mi niñez. Te cuento que yo vivía a pocas cuadras en Quito de ese McDonald's de la leyenda, ¿no? De leyenda, sí. Es que es el de la leyenda. Pues, claro. yo no conozco los detalles del proceso, ¿no? Pero es el McDonald's de la leyenda porque ya me he olvidado, hasta hace pocos años guardaba en mi memoria la cara de la dueña que atendía ahí. Era un local pequeñito en el Centro Comercial América, donde ahora funciona un Supermaxi grande ahí en Quito, atrás del Seminario Mayor San José, en el barrio de La Gasca, donde yo viví cuando era niño. Entonces, una de las mejores cosas que podía ocurrir cuando, que recuerdo, era que mi papá nos lleve a comer hamburguesas en el McDonald's, porque en esa época todavía, disculpen, yo soy un poco grande, estoy hablando de más o menos unos 48 años atrás, no existía la comida rápida. Debe haber sido de los primeros locales de hamburguesas que hubo en el país, ese McDonald's, ¿no? Y yo, claro, nunca supe que había siquiera una cadena de locales de hamburguesas, hasta muchos años después, cuando en mi adolescencia viajé a Estados Unidos y vi unos McDonald's gigantescos, ¿no? Digo, pero en Quito también hay uno. Y había uno y no pudieron instalar la cadena en Quito hasta muchos años después. Pero debo confesar que era mi local favorito cuando era niño. Esa pequeña, era una hamburguesería pequeña de unos 8x8 de haber sido, para que tengan una idea, ¿no? Un local chiquito que impidió durante muchos años que McDonald's venga a instalarse en el Ecuador. No me podía aguantar esa anécdota. Muy comentado. Te escuchaba un rato y bueno, Flavio, gracias otra vez. Gracias por haber venido a los procesalistas. Gracias, Alfredo, como siempre. Sí, si me permite, Jorge Luis, unas palabritas. Claro, por favor. Acabo de compartir, aprovechando esto que tú dices, esto que es dinámico. Yo hace tiempo escribí un libro que lo comercialicé un momento en libro digital, pero lo he comercializado, ya lo tengo de manera gratuita, que se llama Propiedad Intelectual Pop, donde yo explico el derecho a autor y el copyright a través de cómics, de ejemplos de Star Wars, y explico de esta forma la originalidad y los principios básicos de derecho a autor. Lo acabo de poner en el chat para que ustedes se lo puedan descargar. Está en formato PDF. Te pido que hagas una extra, ya que estás regalón esta noche. Súbele a Facebook a los problemas del proceso, compártelo por ahí para yo autorizarte la publicación y que por ahí se comparta también a todos los seguidores que tenemos en Facebook. Ya, lo subiré. Genial manera de cerrar el programa. El profesor Alfredo Cuadros acaba de regalarles un libro. Flavio, un abrazo. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Cerramos ahora. Hasta luego. Estén bien todos.